Bien, entonces para los que no han venido a la actividad de este día, que no se han presentado clases, desde que estamos grabando las clases, esto así es, han bajado la asistencia. Era de esperarse, pero bien. Para los que no están presentes y luego van a revisar este video, les digo de que en los exámenes han cometido bastante el error de no haber leído bien las preguntas y en consecuencia las respuestas no están orientadas a lo que se esperaba. Ponía el ejemplo, el caso de la primera pregunta del mango. Ahí nada más describen enfermedades de mango. Ahí no se pedía eso. Y se pedía que tenían que hacer ustedes. La buena parte fue bueno que lo habían dicho, pero qué iba a hacer en qué parte del periodo de cosecha, precosecha, post-cosecha, iba a matizar más, por qué. Y algunos no respondieron a eso. Luego también hay otra en la que se presenta bastante desorientación a la hora de responder. Cuando una plaga primaria, secundaria se convierte en primaria, lo que hacen es definir entre primaria y secundaria. Y en otras no se entiende qué es lo que tratan de decir, pero no mencionan cuándo es que una secundaria se convierte en primaria. Y habiendo tantos ejemplos en la web y todo, no respondieron bien a esa pregunta, se equivocaron, lo que pusieron fue definir, plaga primaria es esto, plaga secundaria es esto otro. Entonces esa no era la pregunta, no era la respuesta que se esperaba. Y hay otra también en la que se equivocaron bastante, fue en la de fisiología, la última, la fisiología del animal como adaptación al ambiente en el que vive. Hablan de que son pequeñas, hablan de que viven en lugares oscuros y que reproducen de forma bastante veloz, pero no hablan sobre la cuestión de la adaptación a la poca cantidad de agua que hay, es decir, el metabolismo del agua a través de los tubos de Malpighi y cómo se da el proceso que mezclan con las heces fecales, etcétera, etcétera, y que forman uratos al final. Nadie hasta el momento ha contestado eso, nadie. Y ahí decía fisiología para entonces, el llamado es que le pongan atención cómo van ustedes ¿cómo se llama? A revisar bien la pregunta para entender qué es lo que se pide y con base a eso responder. Hasta el momento decía, no ha habido ningún 10 y eso me falta que calificar 5 y no ha habido ningún 10. Al contrario, no ha habido reprobados en la segunda parte del examen. Así que no se confíe que prepara un examen para que para usted lo va a hacer en su casa, todo está fácil. Vea bien cuál es el enunciado de la pregunta, porque si no, pues en otro examen que vamos a dejar va a ser lo mismo. Bien. Hoy vamos a hablar sobre roedores y vamos a hablar la tercera parte y última. Eh, te decía que hablar de roedores, pues es la de no acabar, ¿verdad? Porque hay bastante que hablar, pero no vamos a pasar todo lo que va a estar el ciclo hablando solo de estos tipos de organismos. Así es que vamos a tratar de avanzar un poquito y en esta parte lo que vamos a hablar más que todo es del manejo de los roedores. Y empiezo diciendo de que pensar en eliminarlos o exterminarlos de por vida, eso es imposible. Biológicamente imposible. ¿Por qué será? ¿Por qué será biológicamente imposible eliminar a los roedores? Que son parte del medio y tienen su función dentro del medio ambiente, licenciado, perdón. Bueno, esa no es una respuesta muy vaga, no es como si no aterrizara, tiene que ser más concreto. ¿Por qué será? Por lo que usted mencionó la vez pasada, que si uno elimina cierta cantidad de las ratas, otras van a ver la manera de no morir. Bueno, más o menos, pero ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo que van a ver la manera de no morir? Lo que mencionó del veneno, que algunas van a caer, pero las demás van a detectar cómo murió Va, muy bien, y van a evitar, van a va haber medidas correcto, ahí para no comer veneno. va muy bien. Que ponen a las más jóvenes y a las más viejitas. Y también, ajá, correcto. Entonces, existen varios mecanismos de las ratas para quedar siempre ahí algunas, ¿verdad? Podrán morir bastantes de la colonia, podrán tener grandes pérdidas, podrán quedar unas cuantas, pero cuando lo que quede un macho y una hembra joven en capacidad de reproducirse, ya estuvo, que a los pocos días, pocos meses ya vas a tener un montón otra vez. Eso por una parte, y por otra parte, suponete que hipotéticamente logró usted eliminar todas las ratas en la radio de acción de su casa. No quedó ni una y hay garantía de que así fue. No quedó ninguna. Bien, tranquilo. Ok.
Pero resulta que con el correr del tiempo ya nuevamente andan ratas por ahí. Que es lo que trata de decirle, su casa pudo haber quedado limpia de ratas, pero habrán ratas de otras colonias que son exploradoras y que andan buscando dónde instalarse y van a llegar a instalarse ahí. Sí, pero la casa permanece limpia, todo está bloqueado, todo está herméticamente cerrado. Eso es un caritón que es imposible de penetrar. Bueno, en las cloacas no hay supervisión, ¿verdad? O sea, en las cloacas siempre están y de alguna forma salen en la noche de las cloacas, saben de que pueden pasar por ranuras bien pequeñas, salen en la noche a ver qué onda, a ver qué buscan. O sea, es biológicamente imposible, porque que usted, que es difícil, lo logra eliminar todas, van a llegar ratas de otras colonias ahí tarde o temprano a instalarse. Y se van a instalar abajo, no las va a ver usted porque van a estar abajo. Van a salir en la madrugada, en la noche, no hay nada que comer, entonces se vuelven a esconder. Pero algún día va a dejar algo que comer y entonces van a tener que comer, o sea que es biológicamente imposible. Antes que se me olvide y que quede grabado aquí también para cuando revisen el video, he encontrado hasta el momento dos exámenes prácticamente casi idénticos. Digo casi porque en una pregunta hay variaciones y no les pongo cero porque al menos variaron en la respuesta de una pregunta. Pero advertí que exámenes idénticos iban a ser anulados, entonces que no les sorprenda la nota que va a aparecer cuando publique. Porque exámenes idénticos advertí que iban a ser anulados y debe de ponerse atención a las advertencias de parte del docente. Bien, continúo. Entonces, el éxito del control de estos organismos está dado por la reducción de las poblaciones, pero otra vez, reducción, no eliminación. Pero ¿hasta qué nivel vamos a reducir esas poblaciones? Hasta un tal que no interfiera con las necesidades que son requeridas para la correcta utilización del área por parte de nosotros. ¿Qué querrá decir este párrafo? ¿Qué querrá decir este párrafo? ¿Cómo lo interpreta este párrafo? Pues acá, ¿cómo lo interpreta? ¿Alguien interpreta esto? En pocas palabras, lo que esa parábola nos está tratando de decir es que nos guste o no, vamos a tener que tolerar la existencia de ratas, pero que la existencia de esas ratas no nos van a estar causando muchas molestias, molestias tal vez mínimas, molestias mínimas que de repente ves que pasó una medianoche, pero hasta ahí no te está contaminando los alimentos porque todo lo tenés herméticamente cerrado, no tenés retaduras ni lugares sucios o donde bodegas donde casi nunca las limpias y ahí pueden llegar a estar, no existe eso. Entonces, van a llegar, sí, eventualmente, no va a ser siempre que las vas a ver, pero están manejables. Y si se trata de una bodega, si se trata de lugares donde guardas productos alimenticios o de otro tipo, porque saben que la gata da todo, le da. De sitios que tiene un negocio, tiene una empresa, y entonces sus productos reciben daños de ratas, pero ya al tiempo, y los daños son leves. Inmediatamente se toman medidas y se vuelven a lograr la estabilidad, es decir, ya no causaron daños, y así está permanentemente observando, garantizando que los daños que le ocasionen sean mínimos, tan mínimos que pasen desapercibidos. De eso se trata, pero nunca dice que usted las va a eliminar del todo. Es como pensar que las moscas usted las va a desaparecer de su casa. No va a llegar ni una mosca más ahora que ya empezaron las lluvias y que ya empezaron las plagas de las moscas. Decir, no, a mi casa no va a entrar ni una mosca. Bueno, es bien difícil. Hasta en el hotel más lujoso a veces andan ahí una mosca. Bueno, entonces, para manejar las ratas, y como para manejar cualquier organismo que no nos gusta, entonces tenemos una serie de controles. El término es controductorio, aquí decimos control, es decir, vamos a controlarlo. Miren, el término control, como lo mencioné en la asignatura anterior de manejo de plagas agrícolas, el término control se usa por costumbre, pero no es correcto, porque nunca lo vas a controlar, nunca. Tal vez sería aquí manejos, pero como no se bien manejo, entonces se utiliza el término control. O también podría decir métodos de manejo, pero para usar una sola palabra no se usa controles. Así que controles se usa por convención, por conveniencia, pero sabemos que es mentira. No la vas a poder controlar. Entonces podemos hablar del más conocido, que es el químico. Y en el químico los productos que se usan contra las ratas se les llaman rodenticidas.
y esos pueden existir de dos tipos, crónicos y agudos. Los crónicos, para que ejerzan su efecto, se necesita que pongas varias dosis o múltiples dosis. Hay algunos de dosis única, pero particularmente los que sí se usan con mayor frecuencia y son quizás, bueno, no con mayor frecuencia, sino que los que sí son de dosis única son los agudos. Los agudos, aquí encontramos la famosa matarrata. ¿Por qué se le dice de dosis única? Porque obviamente con una que come un bocado de envenenado que come se va a morir y lo va a hacer al instante. Entonces, a diferencia de los otros que se van muriendo poco a poco y de los cuales estudiaremos ya en breve. También existen controles biológicos y para ello se usan, como su nombre lo dice, un organismo para eliminar a otro. Y esos organismos son parásitos, patógenos que propios del roedor. Aquí entran también los gatos, ¿verdad? Los halcones, las culebras, eventualmente los perros, porque actúan como depredador. También existe el físico mecánico, que entonces aquí nos pasamos exclusivamente en el uso de trampas, que pueden ser de varios tipos. Más adelante hablaremos sobre diferentes tipos de trampas. Empecemos a hablar sobre los métodos físicos o físico-mecánicos. Algunos también le llaman físico-mecánico o mecánico-físico. Básicamente estos, lo que tiene que ver aquí es, y reciben el nombre de físicos porque se refiere a propiedades físicas, que hacen que el organismo muera. También que pueda ser capturado o que pueda ser alejado. Entonces hay trampas que matan a la rata, hay trampas que sirven solamente para capturarlas y se hacen con propósitos de estudio. Aunque debo decir que mucha gente a veces usa jaulas para capturar ratas, para capturar ratas, pero en realidad esas jaulas no tienen el propósito de exterminarlas. Entonces yo he visto gente que compara las jaulas esas de captura, no sé si ustedes también me pueden comentar. Voy a preguntar mejor dicho, ¿han usado ustedes esas jaulas de captura de ratas? ¿O las han visto alguna vez? Sí, pero las ratas no entran, no Bueno, le queda. primero, no entran, pero alguien las ha usado y ha entrado la rata. Bueno, le voy a comentar. Fíjese que estas trampas de captura no son con propósito de controlar, son con el propósito de hacer investigaciones. Y para ello, pues se requiere que la rata esté viva. Entonces, los encargados de estudiar ratas, ahí incluimos biólogos, veterinarios, eventualmente algún ingeniero agrónomo que esté haciendo alguna investigación, pero es muy raro. Pero más que todo biólogos y veterinarios son los que trabajan en esa área de capturar ratas y las llevan al laboratorio para estudiar, ya sea la conducta, ya sea para ver si manifiesta algún tipo de enfermedad. Vale, puede ser diferentes, ¿cómo se llama? Propósitos. Entonces esas trampas llevan ese objetivo, capturar el organismo vivo para estudiarlo, analizarlo, obviamente a nivel de laboratorio. Pero de repente alguien las empezó a meter en el mercado y la gente las empezó a comprar. Y la gran dificultad de comprar una trampa para ratas es que el organismo queda vivo, al menos que en esa trampa le ponga un cebo y se lo coma ahí, lo cual no tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque si la rata se va a comer el cebo, se lo va a comer donde quiera y siempre se va a morir. Y si no se lo va a comer, no se lo come, aunque lo tenga ahí. Peor si lo tiene en una trampa atrapada, mucho menos que lo va a comer. Entonces yo he visto ahí vecinos y me dicen, fíjate que compré una trampa para la rata y con agua hirviendo las mato. O si no, ahí las puyamos con un clavo. Eso no sé, eso es doble trabajo, no sé, hasta crueldad quizás esa, porque al fin y al cabo son seres vivos, y doble propósito, doble trabajo, y no tiene mucho sentido. Así que las de captura, claro, son para hacer estudios, también se dan, por ejemplo, para estudios de muestreo en el campo, no necesariamente llevan el propósito para eliminarlas. Ahora, claro que sí, hay trampas, si te tomas diapositivas aquí para hablarles sobre diferentes tipos de trampas, y no lo voy a mencionar ahorita, sí, aquí está. Bueno,
Vamos a ir hablando de cada una de ellas. Por ejemplo, esta es la trampa más común, que es la trampa de resorte. Si usted pone la trampa sin cebo, la rata no va a llegar. Si usted pone la trampa y no usa guantes para que el olor no quede ahí, tampoco va a llegar. También si usted la trampa no la sabe colocar en un lugar estratégico, no le va a funcionar. Y muchas veces hay ratas que son cazadas por la trampa, pero se van con todo y trampa, porque el tamaño no es, ¿cómo se llama? El adecuado, y salen corriendo con todo y trampa. ¿Qué de ellas con la trampa al final? No sé. Pero salen corriendo a veces con todo y trampa. La trampa, entonces, dependiendo del tipo de rata que sea. Pero es importante saber de qué tamaño son los que tenemos, si tenemos a un músculo, que es el chiquitín, o si tenemos a una rata enorme, que estar pendiente de eso antes de poner trampas, si no va a ser un fracaso. Si se trata de un músculo, podemos poner esas trampitas chiquitas, arenas pequeñitas. Esos no son tan buzos y rápido caen, pero las ratas como tal son bastante inteligentes. Y a veces el golpe que reciben no las aniquila, entonces, por la posición en la que quedan atrapadas, entonces se van por todo y trampa. Así que eso también puede suceder, ¿verdad? Por eso las capas deben de ser pesadas. Bueno, condiciones en las que se recomienda el uso de trampa, que necesita una trampa bastante efectiva, se mira, que no ha caído una rata y albérricos. Bueno, se recomienda el uso de trampa en ciertas circunstancias, por ejemplo, en viviendas y comercios, donde la presencia de ratas se reduzca a unos pocos ejemplares. ¿Alguien me explica qué quiere decir esto y por qué se recomienda el uso de trampas en viviendas y comercios donde la presencia de ratas se reduzca a unos pocos ejemplares? ¿Qué conclusión puede sacar alguien allí del uso de trampas? De mi punto de vista, del hecho que estamos tratando, por ejemplo, ahí en el comercio, por ejemplo, ya si nos vamos a la parte comestible, lo que es comida, o sea, no es recomendable prácticamente lo que es agregar productos como digamos químicos o venenos tóxicos, cosas así que de inmediato matan a los roedores, porque ellos que quizás no pueden, incluso pueden hasta derramar lo que es producto químico a lo que son a productos que vamos a cocinar o se pueden ocupar. Por eso no, desde mi punto de vista no es recomendable hacer eso. Igual también por cualquier error o cualquier cosa que pueda suceder, ellos mismos hasta pueden ser portadores de lo mismo, porque sé que les hemos puesto para ciertos productos que también ocupemos, así como lo que son frutas, que a veces hay quienes que no las tapan o las verduras no están tapadas correctamente y pues ellas andan ahí. Mire, todo lo que usted ha dicho es totalmente cierto. Es más, en los próximos ítems, ahí viene eso. Pero ahora estoy diagnosticando cuál es el problema que tienen ustedes de lectura. Fíjense bien lo que dice acá. Condiciones en las que se recomienda uso de trampas. Punto 1. En viviendas y comercios donde la presencia de ratas se reduzca a unos pocos ejemplares. ¿Qué quiere decir esto? No estoy diciendo que lo que usted ha dicho es mentira, al contrario, es totalmente cierto. Pero de la pregunta que hice fue referida a esto, parafito que está acá. ¿Quién comprende esto? Y fíjense que ustedes muchas veces las respuestas las tienen. Los problemas que tienen es que no logran leen de pasada las preguntas. Entonces aquí no han sabido leer bien qué estoy tratando de preguntar acá. Entonces, si esta es una pregunta de examen y él me responde de esa manera, si bien es cierto lo que él dice, totalmente cierto, pero no se relaciona con esta pregunta, con este planteamiento que se está haciendo acá. ¿Qué quiere decir este planteamiento que está acá? Déjalo bien. ¿Alguien quiere participar? Mire, dice en viviendas y comercios,
donde la presencia, es decir, yo voy a anotar ahí si hay unas ratas, pero voy a anotar si son bastantes o si son pocas. Si son pocas, entonces sí, dice, donde se reduzca, donde la presencia de ratas se reduzca a unos pocos ejemplares. Si en mi casa yo estoy viendo que me dicen que te caen una rata molestando, pues si es una sola, con una trampa puede resultar. Pero si son, andan de día y de noche, con trampas no me va a funcionar, ni que tendría que poner trampas por todos lados, vaya a ver cuántas trampas. No, no me va a ser muy efectivo. Entonces, eh, esto es cuando la presencia de ratas no es mucha. Bueno, pero como yo lo que le dije, que lo que dijo, perdón, que lo que mencionó el compañero era todo, veamos. Mire, en instalaciones donde la abundante oferta alimenticia dificulta la alimentación de seres tóxicos. ¿Y esto qué querrá decir? ¿Qué querrá decir de esto? Que se pueden utilizar en donde hay bastante comida para los roedores, porque al haber bastante comida hace de que no caigan en los huevos tóxicos, como tienen bastante opción donde escoger, entonces Exactamente. ahí es mejor la trampa. Tienen tanta comida alrededor que no se van a dar paja. Entonces ahí, en una trampa sí pueden caer. Entonces quiere decir que esa trampa debe estar diseñada. No pensemos solo en la trampa de resorte, porque no solamente hay trampas de resorte, hay diferentes tipos de trampas. Vamos a ver más adelante. Entonces, hay trampas en las que el organismo de estos pueden caer, no necesariamente que andan en busca de comida. De paso, pan y ahí quedan atrapados en esa trampa. Bien. Y miren, ¿y este qué significará? ¿Qué, un ejemplo o algo así pueden dar sobre esto? Imagínense trabajando en algún lugar y en ese lugar le estén diciendo que sus planes de trabajo demandan la localización inmediata de animales muertos. Piensa qué tipo de trabajo puede ser eso, o qué tipo de empresa o organización es eso. ¿Dónde podría ser eso? Y piensa por qué con otros métodos puede resultar difícil localizar los animales muertos. ¿Y qué genera? ¿Alguien quiere participar responder esta pregunta? Bueno, no pregunta, no que esta condición. Imagínese que usted trabaja en un restaurante muy demandado. Obviamente, entonces, allí si usted pone pastillas, porque si pone matar ratas, peor todavía. Tiene que una rata de esas se la coma el veneno y va a morir por ahí en algún lugar del restaurante. Eso fue hoy en la noche, digamos. Va a ser hoy en la noche, digamos. Bueno, el animal ahí muere. Se sirve el almuerzo en el restaurante, se sirve la cena de mañana. No hay problema, no se percibe nada. Al siguiente día se vuelve a servir el almuerzo. No, todavía no hace nada. Pero ya en la cena del siguiente, el tercer día, a partir del día que murió, o el segundo día, ya empieza a sentir un mal olor en pleno restaurante con aire acondicionado, como la ve. Entonces, hace una situación donde las condiciones de trabajo demandan la localización inmediata de animales muertos. Ahí no procede de ningún punto de vista andar poniendo venenos. El animal se nos va a morir y no sabemos dónde, no lo vamos a localizar, se nos va a descomponer y eso va a prestar. Al menos que sea de esos otros venenos que son anticoagulantes que
echen cierto olorcito, pero es menor. Pero aún así tomen en cuenta que es aire acondicionado y hay un tufito se revuelve por todos lados y es un lugar de comida exclusivo para acabar de molestar la cosa. Con ese ejemplo que le he dado, ¿me puede brindar usted otro? Licenciado, yo solo un comentario. Yo trabajo en un lugar donde venden queso duro, queso fresco, crema y todo eso. Y hay un Ajá, cuarto al final donde hay así estantes, donde la señora guarda, almacena todos los quesos duros blandos, duros ajá, viejos y todo eso. Y ella lo que hace en las esquinas, yo me fijo en las esquinas o así a la orilla de la pared, que pone de esas trampas como las que vemos en el mercado, de unas larguitas que tienen una tablita. ajá, Y tiene un montón regadas así, en las esquinas, ajá, a la orilla de la pared. ajá, Y allá de vez en cuando, digamos, tal vez cada 15 o 22 días, agarra una ratita, pero apenitas, chiquititas, ajá. pero que ya corren, porque caen en la trampa. Pero fíjese que no caen seguidos, sino que así bien al tiempo, pero solo pequeñas. Y le digo yo, y nunca ha agarrado alguna grande. No, me dice, solo pequeñas caen, me dice, es que se pasan de otra casa, dice ella. Ajá. Sí, son estados juveniles. Mire, pero hay un detalle. Lo importante ahí no es si está atrapando o no está atrapando. Lo importante es si hay daños en los quesos. Porque si los quesos están siendo devorados, significa que las ratas no caen porque están evadiendo las trampas. No, fíjese que nunca ha sacado un queso que esté mordido por las ratas. Por eso ella Ajá, dice que se pasan de otra casa. Dice, porque miren, me dijo, los quesos no los muerden, me dijo. Y si hubieran ajá. bastantes aquí, me dijo, se los comerían. Sí, vale, entonces allí es buen punto. Ese es buen punto. La otra cuestión que usted le puede sugerir a la señora, porque acuérdese que usted también ya puede empezar a dar sugerencias y está en un buen punto de hacerlo. Ese cuarto, hay que ver por dónde se infiltran las ratas. Le voy a hacer unas preguntitas y usted nos va a ir contestando. ¿Ese cuarto es de teja o es de lámina? De techo. Bueno, teja y lámina. Tiene lámina y encima tiene las tejas. Primera pregunta. Segunda pregunta. Entonces significa que hay alerones que no están sellados los alerones, ¿verdad? No están sellados los alerones. Quiero decir, sea teja, sea lámina, quedan luces ahí, queda una luz donde puede entrar alguien. ¿Verdad que así es? No está sellado Sí, ahí, sí ¿verdad? tiene. No Está está sellado. completamente sellado. Entonces, primera sugerencia que usted le puede hacer a la señora es que se mande ahí a sellar con una mezcla de arena y cemento y se tapone ahí. Primer punto, sellar eso completamente. El techo es recomendable entonces ponerle todo lámina y encima a la teja para garantizar pues, que no se infiltren por ahí. A veces las tejas con el viento se mueven y todo, entonces por ahí logran meterse. Ya estando la lámina, entonces se les puede dificultar más. Entonces es a doble protección. Luego, hay ventanas ahí. Sí, tiene una al frente a la par de la puerta está una ventana. Entonces esa ventana ahí se le debería de poner una malla bastante fina, pero de material bastante resistente. Y si se ve que es perforado, entonces se le está cambiando o se le pone una doble. Bueno, ahí se está viendo así, cómo está la situación. Es decir, entonces, mandar a blindar esa ventana. Esa ventana es de solaire, de madera o qué cosa. Es el aire, fíjese, y siempre, casi siempre está abierta. Yo siempre le digo, ¿y esta ventana por qué no mejor la cerramos? Le digo yo. Ah, es que así entra más la brisita. Ah, vaya. Ah. Y es la bodega donde guardan el queso. Entonces, bien, Sí, entonces en la bodega. esa bodega debe de permanecer, esa solaire debe de permanecer cerrada. Y si es solaire, no necesitamos ya la malla que le dije, con solo que mantenga cerrada, pero ya debe ser religión mantenerla cerrada. La otra pregunta es la puerta, el resquicio que hay en la puerta, es decir, el resquicio del espacio que queda entre la puerta y el piso, por ahí se introducen también las ratas. Entonces, allí sería conveniente que una vez se cierre, se le pone ahí que mande a hacer una varillita ahí de hierro y se le pone para que no logren penetrar.
La otra pregunta, ¿allí hay algún canal de desagüe que pase por ahí o algo por el estilo? No, solo tiene arriba para las aguas lluvias, ¿cómo se llama el canal? Pero para bajada de agua lluvias, pero así de desagüe en esa bodega no tiene. Excelente. Entonces, sería bueno que usted hable con ella, le explique. Primero, mire, primero usted hágale ver todas las habilidades que tienen las ratas, que usted ya las ha visto aquí en clase, dígale de lo que son capaces y todo lo que pueden evadir. Creo que las trampas está excelente, pero que en un momento las trampas pueden no llegar a ser efectivas. Porque si es cierto que no están comiendo el queso, que lo dudo, si están llegando ratas porque están comiendo queso, que no se logra detectar, eso es otra cosa, pueden ser pequeñas mordidas, pueden ser que se confunda. En el piso se puede ver si hay pedacitos, migajas de queso botado para ver si realmente es así, o puede ser que pase desapercibido. Entonces, dígale que en un momento eso le puede causar serios problemas, que es probable, como ella dice, que del vecino pasan las ratas, uno siempre dice lo mismo, pero es que quien tiene ahí productos alimenticios que llaman la atención de la rata es ella. Y yo no creo que teniendo ella ahí el olor y todo lo preferido de la rata, que es el queso, y la señora de la paz no va a detener queso, entonces, por lógica, ¿dónde está la rata? Primer punto. Segundo punto, habría que ver el resto de la casa de la señora, si es limpia la casa, etcétera, etcétera, si no hay muchos lados tirados por todos lados, porque eso también tiene que ver. Entonces, tiene que sugerirle a ella que hay que mantener limpia toda la casa. Limpia me refiero, no se trata cuando digo limpia, no, pero mire, yo trapeo, yo barro el patio y todo, sí. Pero eso es, cuando nos referimos a limpio, también debemos de tomar en cuenta la visión estética de la casa. Es decir, si tenemos un montón de babosadas viejas ahí, disculpen el término, hay que saberlas acomodar, por ejemplo, o algo así, de manera tal de que todo se vea ordenado, para que no dé lugar a que las ratas se hagan sus madrigueras, etc. Y luego, pues, hacer la limpieza que corresponde y ordenar todo lo que está viejo y la botar lo que no sirve. Eso es fundamental. No hay que estar botando babosadas viejas, eso no tiene sentido. Y al final, cuando necesitas, nunca la encontrás y al año que te pusiste a buscar algo, mira, que andaba lo que andaba buscando hace un año. Sí, en ese desorden, ¿cómo va a encontrar uno lo que necesita? Ni se acuerda que ahí lo tiene. Así que eso de estar guardando cosas viejas, eso es creer el rata, pero bien. De allí tiene usted que recomendarle que cierre herméticamente el lugar donde están las ratas. Y las recomendaciones pues son esas que le he dado. Y debe que tener cuidado porque uno puede pensar que no están llegando ratas, pero sí están. Si ya encuentra una y otra cada vez, esas caen. Y por eso se fijaron que llegó una rata. Pero ¿qué tal si están llegando otras y no caen? Esa otra le va a avisar a la otra que hay comida. Y a ratas están evadiendo ya las trampas. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo por los patógenos que las ratas pasan cuando consumen alimentos que después lo va a consumir uno también. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, entonces, nuevamente la recomendación a que lean bien las cosas cuando se les preguntan. Muchas veces ustedes las respuestas que dan son totalmente ciertas, pero no tienen que ver con lo que se les está planteando. Entonces hay que saber leer bien qué es lo que se les pregunta. Y esta era la respuesta que correspondía perdón, aquí era la respuesta que el compañero dio con respecto a la primera. Otra condición es en actividades que impiden la utilización de productos tóxicos. Actividades donde hay comida y todo eso, ahí no se pueden poner productos tóxicos. Allí corresponde poner trampas. Esta sí, y sí procedía a la respuesta que el compañero dio acá. Vean la diferencia entre la primera pregunta, la primera condición y la última condición. Esto le sucedió en el examen a todos, les ha sucedido, no han sabido leer. Así que no les sorprendan las notas cuando vean las notas de la segunda parte de su examen. No han sabido leer. Tienen que aprender a leer. Ay, disculpen que no les diga que no pueden leer. Claro que pueden leer, pero leer también significa comprender. Te basta solo con que sé que esta G y este N. Si no te sabes, solo te leo de corrido, entonces no estoy sabiendo comprender. Y debe de aprender a comprender lo que lee. Es decir, debe saber a leer, porque ya poco le falta para ser profesional. Y si sigue actuando de esta manera, le va a ir un poquito más cuando sea profesional. Tiene que saber leer, tiene que saber comprender. Sigamos.
Pues estas son las trampas que yo le decía que no necesariamente son de esas mecánicas de resorte, son las trampas con pegamento. También se pueden usar las barreras físicas que impiden el acceso de roedores a sitios específicos. Es lo que yo le decía a ella, sellar bien en algún lugar. Estas trampas llevan cebos atrayentes o no pueden llevarlas, no necesariamente. Por ejemplo, de comida no es necesario que le pongas cebos porque ya saben qué es lo que comen, pero sí les puedes poner estas trampas en el suelo por donde ellas caminan. Y entonces ahí quedan atrapadas. No se pueden movilizar. La desventaja de esta trampa es de que la rata tarda en morir. Entonces ahí está queriendo escapar y todo, y probablemente el siguiente día cuando llegas, la ves todavía en esas condiciones. Debo decirles que, por ejemplo, en un supermercado, si ustedes se han fijado ustedes en los cielos falsos de los supermercados. Bueno, en los techos, mejor dicho. ¿Qué notan ustedes en los techos de los supermercados? ¿Qué notan ustedes de los techos de supermercados? ¿Cómo son los techos de los supermercados? ¿Ya vieron alguna vez eso? Sí, no Y, tienen, primeramente no tienen cielo falso ni nada de eso, que sean como exactamente. hospedadero. El tipo de Allí no hay tubo, el tubo es sellado y tienen ese. de esa Ajá. tela metálica, Exactamente. pero Ajá. Yo los invito a ustedes que están cursando esta asignatura a que cuando vayan al súper vean hacia el techo. Y ahí se ven los tubos por donde va el aire acondicionado y todo. Ahí está, se ve todo. Ya que podría decir, qué chucho esto del súper, que les cuesta mandar a hacer un encelado bien bonito. No lo hacen porque sería la del diablo con las ratas, ¿verdad? Y ven los tipos de tubos que utilizan y todo para dificultar que las ratas puedan andar ahí haciendo su agosto en esos techos. Ahora, los súper son los lugares preferidos para que puedan haber un montón de ratas. De hecho, ya se han oído comentarios que incluso el día alguien toma una caja de cereales y cuando la levanta de una rata que el gran grito y el gran escándalo en el súper que anda una rata ahí. Entonces significa que en las súperes hay ratas, señores. Sí las hay. Y en la noche, cuando todo el mundo se va y se apagan las luces, llegan esas ratas. Entonces, en los súper hay mecanismos de manejo de ratas. Se utilizan estrategias muy diferentes a las que comúnmente conocemos. Por ejemplo, si se ponen cebos, son antipoblantes y se reconocen bien los puntos donde estos se colocan. Se ponen trampas como las que usted está viendo ahí o también de otro tipo. Porque no viene al súper encontrar un montón de ratas muertas ahí cuando la gente llega a comprar. Así es que no crean que en los súperes no hay ratas. Claro que sí, ahí hay alimento, ahí va a llegar un montón de ratas en la noche. Constantemente estas empresas están siendo desratizadas. Dependiendo de la verdad, cada semana, cada 15 días, pero ahí están, siempre, siempre, siempre. Si no, pues quiebra un negocio de eso que se haga la bulla y que hay un montón de ratas que andan comprando y las ratas que andan pasando por la rata, entonces, o por la, por la pata y está degradando, pero ven la costumbre. Que te pasa por los pies, imagínate, quiebra una empresa de esa. Bien. También se utilizan patógenos, lo usaron en lo que antes era la Unión Soviética. Ahí los científicos, junto con los cubanos, desarrollaron patógenos, no que sean patógenos, sino que porque los patógenos existen, sino que crearon patógenos y los liberaron para eliminar ratas, pero se trata de un organismo que la Organización Mundial de la Salud ha pedido que no se siga utilizando, es Salmonella enteritidis, podría pronunciar enteritidis. Aparentemente esta no causa problemas al humano, pero se descubrieron casos en los que ya empezó a afectar al humano. Parece que hubo una mutación. No sé por qué los científicos rusos ni los cubanos no consideraron eso una posible mutación. En un principio fue todo un éxito. Lograron eliminar miles y miles de ratas, pero empezaron de repente algunos humanos a mostrar síntomas. Claro, hubo una mutación, ¿verdad? Entonces, ahora ya hay restricciones y prohibiciones para el uso. Parece ser que en Cuba la siguen usando y en algunas de zonas de Rusia probablemente, pero en Cuba creo que sí lo siguen utilizando, pero no es recomendable. Y los predadores. Ahí está una larga lista de depredadores, todos los conocemos de estos organismos.
ratas. Bien. Hay acciones que las podemos mencionar, por ejemplo, proteger los alimentos de los roedores, guardándolos bien en cajas herméticamente cerradas, de plástico, al menos allí, no para que la rata no va a devorar el plástico, sí, pero al menos vos notar si ya lo empezó a demorar y eso toma otra medida, es peor dejarlo al descubierto. Disposición adecuada de basuras y desechos. Aquí es recomendable que los basureros tengan tapadera, porque en la noche recuerda que la basura pasa allí, se queda descubierto, pues ahí llega. Hábitos de higiene, construcciones a prueba de roedores, lo que le decíamos a la compañera ahí donde están los quesos, tiene que ser un lugar a prueba de roedores. Y depósitos de agua con tapas apropiadas. Fíjense que aquí con esto creo que todos los salvadoreños cometemos un error y quizás era rara la gente que no lo haga, que llenamos la pila y principalmente cuando sabemos que no haber agua la dejamos hasta el tope en las pilas y en las ratas es posible que lleguen a tomar agua ahí. Es muy posible. Así que lo recomendable sería ponerle una tapadera a las pilas, la lámina o algo así, porque es posible eso. También en los depósitos de agua que dejamos para donde toman agua los perros o los gatos. También si los perros o los gatos les dan comida de noche y no se la comen todas, ahí llegan las ratas a terminar de comérsela. Y a veces al perro le da ganas de comer en la madrugada y va allí, entonces debemos de mantener vacunados a los perros, entonces contra un montón de enfermedades para que no se la transmitan, principalmente contra la rabia, porque a veces también se pelean, ¿verdad? Entonces una rata los puede morder o algo así, entonces es peligroso. Bueno, control químico. Tenemos rodenticidas de acción aguda. Se le dice así porque esto es de un solo. Solo que la rata sea muy poderosa va a durar un par de horas, pero si no de un solo se muere. Generalmente paro respiratorio, parálisis generalizada, en este caso de las ratas. ¿Qué contienen esos productos? Pueden ser de arsénico, fósforo de zinc, que es la más común, estricnina, talio, Bacri, que es la bromadiolone y otros que son utilizados. Cualquier tipo de veneno contiene. La que más se usa es la de fósforo de zinc. Incluso en el campo se les dice las pastillas de fósforo, pero son las más conocidas. Ahí están las pastillas. Son altamente venenosos. Las ratas no necesitan de mucho, con poquito ya quedan eliminados. Se mueren rápidamente. Vamos a usar esto solamente cuando realmente tengamos serios problemas, ¿verdad? Y obviamente de ser mandados por personal debidamente entrenado, pero claro, cualquiera las ponemos, cualquiera las andamos usando y todo, y a veces sin tomar las medidas del caso. Y son peligrosísimos. Porque no tienen antídoto, pero son peligrosísimos. Y tienen efecto concatenado. Si un gato se come una rata que se come un veneno de ese tipo, el gato muere también. Ese es el efecto concatenado. Y también se desarrolla una conducta de la rata hacia este tipo de productos. Eso también es muy interesante. Ellos son bastante precavidos, las ratas, y como lo dijimos en las clases anteriores, su sentido del gusto es bastante exquisito, bastante desarrollado. De manera tal que se encuentran un producto ahí nuevo, un cebo nuevo, entonces lo prueban o lo consumen con cantidades pequeñas. Por supuesto, no todas las ratas, pero la mayoría lo hacen. Salvo que una rata cargue demasiada hambre, entonces no va a andar probando por poquito, pero la mayoría lo hacen así por pequeñas cantidades. Si ese producto contiene veneno de acción aguda, entonces, como lo consumen con pequeñas cantidades, ella puede tener síntomas, nada más. Pero a veces no se mueren, solo son los síntomas. Y entonces, esos síntomas, la rata dice por haber comido eso y no lo vuelve a ingerir y marcan el cebo de manera tal que otras ratas tampoco lo quieran ingerir. Esto es muy importante en cuanto a la conducta alrededor al rodenticida. Y también si la rata muere, huelen el cadáver, hacen un examen forense, como dijimos la vez pasada, y detectan ahí, ¿verdad?
qué es lo que lo mató. Así es que por eso es de que de repente le ponemos veneno y de repente, mire, ya no se lo quieren comer la rata. Sí, ya determinaron que son las preliminares y ya no se lo comen. ¿Cuáles son las ventajas de esos productos? Para que las ratas se mueran bien rápido y que no necesito poner mucho veneno. Desventajas hay un montón. Primero, que son altamente peligrosas, venenosos para los animales, venenosos para nosotros. También hay un envenenamiento concatenado, pues, que mencioné anteriormente, y no hay antídoto, básicamente. Y la rata puede llegar a desarrollar evasión al cebo. Y hay un alto costo por la dosis que sea efectiva. El alto costo que tenemos que pagar para que una dosis de estas sean efectivas. Tenemos también los rodenticidas de acción crónica. Estos, a diferencia de los anteriores, no matan al organismo de un solo. Requieren varias dosis porque el animal no se muere de un solo, entonces necesita que el veneno se le vaya acumulando en su cuerpo, por lo tanto necesita estar consumiéndolo varias veces. Y la desventaja entonces sería que no vemos que el animal se muere rápido. Dentro de estos de acción crónica tenemos varios, los conocidos prácticamente son los anticoagulantes. Se le dice anticoagulantes porque lo que hacen es que interrumpen el ciclo de la vitamina K en los microsomas del hígado. Se producen hemorragias entonces. Se producen hemorragias internas. ¿Y por qué es? Porque interrumpe el ciclo de la vitamina K. Es decir, todos los mamíferos estamos generando vitamina K. Entonces, estos anticoagulantes interrumpen ese ciclo. Y al hacerlo, entonces ya no hay vitamina K. Y cuando ya no hay ese tipo de vitamina, entonces se desatan las hemorragias. Y entonces hay una disminución en la coagulación sanguínea. De manera tal que hay anticoagulantes de primera generación. Y en estos casos, vamos a corregir esto, en estos casos, la muerte de estos organismos, permítanme, decía que de estos anticoagulantes tenemos los que se conocen como los de primera generación. Y en estos casos, la muerte ocurre 72 horas después de haber ingerido el producto. Eso significa que su efecto es tardío. Los primeros síntomas del envenenamiento aproximadamente ocurren a las 24 horas después de haberlo consumido. Y ya después de 3 días, pues se mueren. Entonces, esto trae una ventaja, que las ratas, los síntomas, imagínense, los muestra después de 24 horas después de haber comido el producto. Entonces las demás ratas no asocian los síntomas. Además, los síntomas no son tan graves. La rata ahí que se siente mal y todo, pero todavía comen, todavía ganan de comer y van a volver a comer el mismo cebo. Y así están. Entonces la rata dice, pues no, no se está muriendo por esto. Está muriendo que es enamorada o algo así, o está muriendo de eso. De manera tal que este hecho de que la rata esté muriendo poco a poco evita el rechazo que se observa con los rodenticidas de acción aguda, es decir, de las famosas pastillas mataratas. Por otra parte, no producen envenenamientos ni intoxicaciones secundarias por la rapidez de la eliminación de la sustancia y también por la baja toxicidad para otras especies. Así es que cuando un animal está siendo eliminado con este tipo de productos, generalmente no causa efectos concatenados, generalmente no los causa. ¿Y qué contienen estos productos, estos anticoagulantes de primera generación? Porque estamos hablando de la primera generación. Contienen productos derivados de la hidroxicumarina. Por ejemplo, la warfarina, la prodifacuoma, la promadiolona y la fumarina. Pero así como hay anticoagulantes de primera generación, también hay de segunda generación. Y en este caso fueron desarrollados porque resulta que hay ratas que ya adquirieron resistencia a los de primera generación. Entonces, como respuesta a eso, se han desarrollado los de segunda generación.
Cuando digo que ya son resistentes, los de la primera generación ya desarrollaron resistencia específicamente a la warfarina. Entonces por eso se aparecieron por ahí los de segunda generación. Prácticamente tienen las mismas acciones que los anteriores, pero se diferencian es que en este caso no se requiere varias dosis. Con una basta, con una sola dosis basta. Esto es importante porque se parecen a los de semaguda, pero no quiere decir que se le da el veneno y en el momento muere. No, siempre va a tardar en morir, va a pasar su momento para morir. Mueren a los 3 o 4 días. A estos de segunda generación se les conoce como warfarínicos de segunda generación, así se les conoce. ¿Y qué es su composición química? Son derivados de la 4-hidroxicumarina. Y esta gráfica nos está mostrando la efectividad de los anticoagulantes de segunda generación, porque hay bastantes. Los más efectivos son los derivados de la difenacoum. Esos son los más efectivos de los de segunda generación. Ahí están anaranjadas en celeste, tanto para ratas como para ratón, y es la DL50. Si recordarán la DL50, hablamos de ella en manejo de plagas agrícolas. Ahí pueden revisar ustedes en sus presentaciones qué significa eso del DL50. No se lo digo porque si no usted no va a recurrir a revisar las presentaciones. Ahí está qué significa DL50 cuando hablamos de control químico. ¿Cuáles son las ventajas de estos productos? Tienen baja toxicidad para el hombre y los animales domésticos. Hay antídotos. Para que se utiliza vitamina K. No presentan envenenamientos concatenados. El animal no evade el cebo. Los roedores generalmente se enferman y abandonan la bodega o la casa para morir afuera. No mueren donde están los demás compañeros. Y se encuentra disponible en todas partes los venden. Desventajas: son caritos, son más caritos que los otros y requieren de consumo por varios días antes de morir. Entonces la gente quiere que las ratas se mueran en el momento. Pasan varios días para que eso suceda. Entonces a veces la gente quiere somos rápidos. ¿Cuánto nosotros vamos a intervenir con el uso de controles químicos? Porque esto hay que tomar en cuenta. No vamos a irnos con el uso de controles químicos a la primera. Hay que reunir ciertas condiciones para que decidamos aquí no cabe otra más que usar químicos. Entonces, primero, que habitualmente se consideran dos métodos de cebado: el de saturación y el de pulso intermitente. El de saturación, ese nos permite colocar una gran cantidad de cebo por punto de cebado, generalmente hasta 250 gramos, y debe estar reponiéndose cada 2 o 3 días. Vean el nombre, cebado de saturación. Ahí vamos con todo, a topar con veneno. Así es que, como vamos con todo, a topar con veneno, la idea es que siempre haya raticida en exceso, que es abundante, hasta que se detenga el consumo. Y eso puede suceder después de 3 o 4 semanas. Pero también existe el cebado de pulso. Aquí estamos hablando del cebado de saturación, pero también existe el de pulso. En este caso, el número de puntos de cebado es igual al cebado de saturación, es el mismo. Pero la cantidad de cebo es bastante menor. Aquí se ponen 250, pero aquí se ponen de 30 a 40. Y además, los cebos que están consumidos se reemplazan cada 7 días. En el caso anterior, se reponen cada 2 o 3 días, porque siempre vamos buscando que haya raticida en exceso. Aquí no. Aquí es diferente, se están poniendo cada 7 días. Porque lo que se busca es asegurarse que vayan ingiriendo una dosis letal, que los que hayan ingerido una dosis letal no puedan volver a alimentarse. Cuando decimos eso, vamos a ver si me entienden esto. ¿Quién entiende esto? Se busca asegurarse que hayan ingerido una dosis letal. Se busca asegurarse, aquí me falta algo. Faltaba algo ahí. Él me dice que quiere decir esto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver si aprendimos a hacer una lectura comprensiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se pretende con esto?
¿Alguien quiere participar? Básicamente dice que lo que estamos haciendo es reducir costos. Vea bien, se busca asegurarse que los que ya hayan ingerido una dosis letal de raticida no puedan volver a alimentarse. Si ya sabemos que estos ya consumieron suficiente veneno, ¿para qué le vamos a estar dando más? Entonces estaríamos gastando más de la cuenta. Ahora bien, luego de una semana, ya cuando gran parte se murió, entonces sí se hace la reposición. En el caso anterior no, en el caso anterior es a topar, ¿verdad? Al final estás usando más productos que el que era necesario en el caso anterior. En general, podríamos decir que los rodenticidas deben colocarse en lugares de fácil acceso para las ratas y también para los ratones, pero esto es bien importante que no lo sean para los niños. Principalmente los raticidas que son peletizados. Un niño los puede confundir por un dulce, entonces puede ser peligroso. Y los colores que son atractivos, hay unos que son rosados, hay unos que son celestes, entonces con un chip le pueden poner un niño, entonces es peligroso. Entonces no tienen que ser lugares que sean accesibles para niños. Por lo tanto, deben de ubicarse estratégicamente un número adecuado de recipientes del cebo. Debe estar al alcance de los roedores durante un periodo suficiente hasta que se logre el exterminio de la población. Nosotros debemos de calcular, ya vimos cada cuánto tiempo se muere después de ingerirlo y debemos estar observando si después de tantos días de haberle puesto esos productos, vemos que todavía no está funcionando, pero si vemos que ya está disminuyendo, vamos, revisamos los cebos y si vemos que ya no hay, entonces los estamos reponiendo. Ahora vamos a hacer una segunda colocación, vamos a volver a ver cómo está el proceso, si siguen o no siguen apareciendo, hasta que las poblaciones vayan disminuyendo, para que digamos, no, fíjense que hoy si ya no se lo comieron, ya no aparece allí que se estén comiendo el maíz, ni el maicillo, el queso, nada, no, ya no, ¿verdad? Ah, vaya, me acabé la rata, va a decir que chivo, va a decir tranquilo, tranquilo, porque solo es cuestión de tiempo para que reaparezcan. Descanse usted unos días, en el sentido que no va a andar poniendo veneno y recogiendo ratas, pero lo que no va a descansar es de observar. ¿Qué va a seguir observando usted? Si hay pisadas de ratas, rastros de ratas, quise decir, si hay heces fecales, si hay orinas, si se oyen ruidos, si la logra bueno, en fin, eso siempre debe estar en la guarda. Porque usted las podrá eliminar algunas, pero es cuestión de días para que vuelvan otras. En ciertos lugares donde no se dispone fácilmente de agua, entonces puede ser conveniente usar cebos líquidos. Como no las ratas no tienen suficientes fuentes de agua, entonces se pueden utilizar cebos mezclados con líquido, que la rata por tomar el líquido, entonces ahí se envenena. El control químico tiene sus fallas, y aquí debido a esas fallas, puede ser que no utilizamos cebo suficiente, que no lo preparamos adecuadamente, que las ratas rechazaron el cebo, que ya hay resistencia genética, especialmente para los anticoagulantes de primera generación, y los tratamientos fueron muy cortos, poco tiempo, y aquí se ve eliminado eso, que también vi mucho espacio de tiempo para estar reponiendo el cebo, y que no traté áreas suficientemente grandes, no que me limité a una parte nada más. No utilicé el cebo adecuado, le puse tortilla y a la rata no le gusta tortilla, no que le gusta el queso, etcétera, no sé. Hay otra fuente de alimentos, de la rata no le interesa el cebo que usted le puso, no que tiene dónde divertirse comiendo. No lo puse en el lugar adecuado. El cebo estaba dañado, ya estaba descompuesto. Las ratas no se van a comer un cebo descompuesto y adquirió el olor humano. Todas estas son razones que pueden llevar a fallas en el control químico. No le echamos la culpa al producto químico, sino que a veces nosotros teníamos que ver todo esto para ver en qué falló. Fenómeno boomerang. El fenómeno es bien común en el control de ratas y pongamos la atención. Se da este fenómeno cuando nosotros decimos voy a controlar esta población de ratas en un determinado lugar sin el conocimiento exacto de lo que debemos de efectuar. Es decir, hay ratas en la bodega, entonces ven y les tiro veneno
y ya. Fácil, es ratas, ponerle veneno. Al siguiente día amanece un raterillo muerto. Vaya, tanta babosada, ya hay un montón de ratas. Ni cabían en la bolsa de la basura un montón de ratas. Tenemos boomerang, vamos a ver todo. Supongamos que usted ve un área en la que hay abrigo. Cuando decimos abrigo es donde la rata se protege. Hay comida y hay agua. Pero esa área, el abrigo, el agua, la comida, alcanza para una población de aproximadamente unas 40 ratas. Entonces, la comunidad de ratas que está ahí lo sabe y ahí se mantiene esa población. ¿Y cómo lo hacen? Controlándola, su dinámica poblacional fisiológicamente. Fíjense bien cómo son las ratas. Ellas ven cuántas reservas hay de agua, cuántas reservas hay de comida y cuántos lugares donde refugiarse, es decir, abrigo. Con base a ello, ellas toman medidas fisiológicas para controlar su población. Póngale interés a esto. Si el lugar está limitado, poca comida, poca agua, poco espacio, y ellas son bastantes, entonces prohibido el celo. Todas las ratas que andan ahí de loca le dicen, tranquila porque no puedes entrar en celo en este momento. Pero hay algunas ratas por ahí que debajo de agua salieron preñadas y entonces no lograron controlar el celo. Y salieron preñadas. Entonces va a tener que abortar. Pero hay otras que no pueden controlar el celo, que no pueden abortar y entonces paren. Entonces se va a tener que comer a las crías. Es una orden. Acuérdense que las ratas viven en jerarquía social y hay quienes mandan ahí. El alto comando ahí de las ratas decide, estamos en estado de excepción, estado de sitio, lo que sea, y aquí se prohíbe hacer esto. Y el que viola las normas le va a tocar esto. Entonces, si la rata violó las normas, todo, porque ahí quien tiene que pagar el pato de la rata, el ratón, no, el ratón, bueno, ahí la rata. La rata no pudo controlar el celo, entonces abortar. No pudiste abortar, entonces tenés que comerte a las crías. Esa es una medida de control fisiológico que ejercen las ratas en un área determinada donde no hay suficiente comida. Acuérdense que las ratas establecen dominios, territorios, y su territorio ya no da para más. Ya tiene el nivel que puede sostener. Los humanos no somos así en la Tierra. Los humanos nos hemos venido, bueno, últimamente sí, ya la población de El Salvador, por ejemplo, ya entró en lo que se conoce como invierno demográfico. Significa que, no sé, les quiero hacer una pregunta. Mejor, les quiero plantear una inquietud aquí aprovechando. Fíjense ustedes, al menos fíjense que aquí en la zona donde yo vivo, no sé si les está sucediendo a ustedes lo mismo, observen. Fíjense que aquí en la zona donde yo vivo, y no voy a hablar de ratas, no voy a hablar de la reproducción humana. Fíjense que aquí en esta zona ya van varios años que no están naciendo niños en este barrio. Y llevan varios años que está la población del adulto ya bastante mayor, la mayoría están muriendo. Entonces, los más ancianos están muriendo, no están naciendo niños, muchos. Entonces ya estamos entrando, al menos en esta zona donde vivo, en el invierno demográfico. Fíjense ustedes, ahí por donde viven ustedes, ya están entrando en el invierno. Fíjense en los vecinos. Fíjense cuántos niños nacieron el año pasado, este año. Fíjense cuántos adultos murieron y comparen cuántos han nacido, cuántos han muerto y vean si también en su zona ya estamos en eso. Se supone que sí. Supone que El Salvador ya entró en lo que se conoce como invierno demográfico. Una manera de controlar la población, ¿vale? Bueno, nada más eso les quería decir porque también es necesario que sepan esos conceptos de cultura general. Bueno, volviendo al punto de la rata. Miren todas las medidas que tomo. Ahora, llegamos a controlar el área y ocurre la siguiente situación. Fíjense bien. Usted controla a 30 ratas. Eran, si se recuerda, 30. Controla 30. Le quedan
10. Claro, no sabe que habían 40, ni sabe que mató 30, mucho menos va a saber que le quedó 10. Pero si lo que sí puede saber uno es tener una idea de la dimensión de la población de ratas que hay en el lugar que quiero intervenir. Por eso que le digo que primero, antes de hacer intentar controlar las ratas, primero hay que tener una idea que si la población es baja, si es media o si es alta. Y en la clase anterior dimos cuáles eran los parámetros para saber si está en cualquiera de esas categorías. Y con base a esas categorías hay que saber qué método vamos a usar. Pues bien, controló 30, eliminó 30, quedaron 10. Entonces estas 10 ahora se dan cuenta que hay más comida, más agua y más lugar donde esconderse. Entonces lo que estaban esperando, señores, libertad de amarse, pueden estar en celo. Y entonces, supongamos que detecten a 8 crías y suponiendo que de las 10 hay 7 hembras. Entonces van a haber 56 roedores. Cuando las adultas se den cuenta del aumento de la población, cuando los adultos, pues, todas las ratas adultas se den cuenta que se disparó la población, acuérdense que anteriormente había 40, antes de que las controlaran, ahora tienen 56. Entonces, las crías tendrán fuerza para escapar y formarán su propia colonia. Mire que dice acá, las crías tendrán fuerza para escapar y formarán su propia colonia. Van a escapar de las grandes, de las viejas, porque las viejas las van a querer eliminar, porque ya van a haber muchos acá. Entonces lo que hacen es irse y forman otra colonia. ¿Qué pasa cuando forman otra colonia? Que ahora usted ya no se va a enfrentar a una colonia, sino que se va a enfrentar a 2 colonias de ratas en la zona donde usted supuestamente iba a ejercer un control. Entonces usted viene contento porque dijo, maté un montón de ratas y se va tranquilo. También, ya eso ya estuvo. Con el correr del tiempo, a los 3 meses, ahora resulta que tiene ratas más de las que tenía al principio. Y ahora las tiene por todos lados. Entonces, cuando queramos hacer un proceso de antirratización, hay que tomar en cuenta varios factores para que el control funcione. Lo primero, tener una idea del dominio, del área de dominio de las ratas. Para ello, tratemos de establecer límites donde hay daños, donde ya no hay daños. Y ver si ese mapa que vamos a hacer ahí, hay que fabricar un mapa, reúne las condiciones que ella necesita, hasta donde llega. Y ver si la población es baja, media o alta. Por lo tanto, saber dónde colocar los cebos y todo lo demás. Y además, una vez, vamos a recoger bastantes ratas muertas y todo, pero no conformarse, sino que seguir monitoreando. Seguir después monitoreando y seguir tomando medidas posteriormente para las ratas que vayan resurgiendo, para mantener la población manejada adecuadamente. No creer que porque ya maté un montón de ratas, estuvo, nada estuvo. O sea, hay que seguir. La lucha contra la rata es permanente. Y también hay que tomar otras medidas colaterales para ¿cómo es la palabra? Quitar incentivos, que no puedo pronunciar la palabra, quitar incentivos. Y para ello hay que quitar los basureros aledaños a las fábricas, a las granjas, a los supermercados y a los hogares. Y hay que erradicar los basureros. Hay que, si usted tiene basura ahí tirada, ahí va a ser fuente de ratas. Por lo tanto, hay que mantener el entorno limpio. Hay que quitar los muebles que ya no sirven, hay que botarlos. Hay que podar las malezas, que por ahí deje ripio cuando construyeron, entonces hay que quitarlo, mantener limpio toda la zona. Mucho menos dejar alimentos, materias primas al alcance de los roedores, materias primas de alimentos, por ejemplo, harina, grana y todo eso. Hay que controlar el acceso a los roedores mediante la eliminación física de ellos, de presión de que no puedan entrar ellos allí. Lo que yo le decía de tapar pero bueno, por ahí de esto que aquí tengo un error. Por eso me equivoqué cuando entré. Dice, qué error. Control de acceso a los roedores, eliminación física a la entrada de roedores. Aquí debe ser así, permítame. Ahí es.
Entonces hay que controlar el acceso de los roedores y eso lo vamos a lograr mediante la eliminación física de entrada de ellos. Por ejemplo, sellar las zonas donde ellos pueden entrar, tapar ventanas y que se me permanecen abiertas, cerrar los orificios de la puerta, todo lo que le dije a la compañera anteriormente. Y también reducir la población aplicando los rodenticidas. Si hacemos todas estas medidas que están acá, entonces el plan sí nos va a funcionar y vamos a mantener ¿cómo se llama? A las ratas, ¿cómo se llama? Bajo cierto manejo tolerable, ¿va? Pero si no, nos va a salir peor. Esas cuestiones habríamos que tratar de hacerlo, ¿verdad? Para evitar que nos suceda un fenómeno de boomerang. Aquí lo voy a redactar de esta manera porque estaba mal esto. Es mejor así. Para no repetir roedores dos veces. Bueno, entonces la clase llega hasta aquí. Si hay algún comentario. Si no hay comentario, entonces les digo de que vamos a hacer el examen solo de roedores, que es para llevar a delivery, así como el anterior. Pero ya se lo voy a publicar y ya les voy a decir, probablemente sea en grupo. Es como una investigación que van a hacer. Entonces, ya le voy a publicar los comentarios ahí. Así va a ser. Pero la investigación formal, ¿verdad? Y todo lo demás. Como todavía no les he dado el examen, entiendo que no hayan preguntas, pero en ese momento se los voy a publicar. Si no hay preguntas sobre esto, entonces finalizamos la clase. Ya pusieron su nombre. Y si no, colócanlo, por favor. Ya le voy a mandar un mensaje a WhatsApp, Wilson, pero ya le voy a mandar un mensaje a ver ahí, lo que le voy a comentar y preguntar ahí. ¿Qué que ver con el examen? No. Bueno, pues, ¿cómo estamos?